Shalom, estudiosos de los días de Noé. Algunos de ustedes me han pedido que hable sobre la Biblia y sus versiones. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Lo primero que nos tenemos que preguntar entre tantas Biblias que nosotros tenemos a disposición cuando vamos a cualquier librería es si hay Biblias manipuladas y cuál es la que yo debo comprar. Y la respuesta es sí, realmente sí hay Biblias manipuladas y usted se puede sorprender de qué tan manipuladas están. Por ejemplo, nosotros vemos la traducción al Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová con versículos agregados y quitados al azar, pero con algo muy peligroso, que es una mala traducción, sobre todo cuando se habla de la divinidad del Mesías, que uno puede fácilmente corroborar con todos los recursos disponibles en línea, donde uno puede entrar a buscar un Nuevo Testamento interlineal y traducir palabra por palabra. Y uno se da cuenta exactamente dónde están los errores sin mucho problema. También tenemos una traducción del movimiento LGBTI+, donde obviamente para sustentar sus enseñanzas hacen varios cambios en algunos pasajes donde se tuerce la escritura de tal manera que ellos puedan sostener que se puede hacer todo lo que ellos hacen y que Dios además está de acuerdo. Entonces, ¿se puede manipular la Biblia? La respuesta es un rotundo no. ¿Pero por qué no se puede? Si entonces tengo Biblias manipuladas, ¿cómo que no se puede manipular la Biblia? Virtualmente esto es imposible, porque ya en la red, en esta generación, hay interminables páginas donde se puede descargar los manuscritos digitalizados encontrados por los arqueólogos. Usted puede entrar, por ejemplo, a la página del Museo de los Rollos del Mar Muerto. Ahí están los manuscritos digitalizados. Usted los puede ampliar y con diccionario en mano traducir palabra por palabra para darse cuenta dónde está el error. En las páginas de los museos, no de todos, pero sí los museos que contienen los diferentes códices de la escritura, se pueden ver los manuscritos en línea sin necesidad de usted llegar hasta el sitio físicamente. También, si usted tiene la posibilidad de ir a los diferentes museos, lo puede ver con sus propios ojos. Somos nosotros la única generación que ha tenido disponibilidad del texto bíblico al alcance de un clic, no como antes. Pero entonces verifiquemos en qué está dividida la Biblia. Nosotros regularmente hacemos la división entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj, por el acrónimo de Torah, Nevim, Ketuvim, la ley, los profetas y los escritos. Este Antiguo Testamento mayormente fue escrito en hebreo y tenemos copias hebreas de estos escritos. Y el Nuevo Testamento se cree que fue escrito en griego, pero tenemos algunos descubrimientos de las cuevas de Qumran y de otros lugares donde se ha encontrado el Mateo hebreo y algunas piezas o pedazos de otros escritos. Porque hay distintas versiones, o más bien dicho, traducciones de la Biblia. Primero, nosotros podemos encontrar que hay una Biblia de las Américas, una latinoamericana, la Vulgata Latina, la Lacacolunga, la versión de este Holland, o la más usada el día de hoy, que es la Reina Valera. También una muy generalizada es la Dios habla hoy, por su lenguaje que es más o menos actual. Entonces, ¿por qué hay estas diferentes versiones o traducciones bíblicas? Bueno, primero, cada una de ellas usa distintas bases textuales. Algunas vienen de algo que nosotros llamamos el textus receptus y otras de algo que se llama el texto crítico, que a continuación vamos a explicar qué es. Segundo, pues el uso de distintas técnicas de traducción. Nosotros sabemos que para, por ejemplo, traducir del inglés al español, nosotros no podríamos traducir palabra por palabra, sino que tenemos que traducir la idea, lo que la persona quiere decir, porque sería imposible hacerlo palabra por palabra porque no tendría sentido. Y tres, pues propósitos diferentes. Algunos son buenos
y otros son malos. Uno bueno es, por ejemplo, para poderle dar un lenguaje actual, pero uno malo es, por ejemplo, para poder sustentar nuestro mal comportamiento y nuestro pecado haciendo una traducción que valide lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, el texto Receptus es basado en 6 pergaminos. Nosotros, al estudiar de dónde viene el Textus Receptus, encontramos que fue editado por Erasmo de Rotterdam e impreso por primera vez en 1516 y fue corregido en el 19, en el 22, en el 27 y en el 1533, que estos pergaminos eran pergaminos del texto griego del Nuevo Testamento. Este texto representa entonces ese conjunto de manuscritos en lengua griega del Nuevo Testamento, los cuales datan aproximadamente del siglo X, o sea, son muy, muy lejos del autógrafo o de la persona que escribió de puño y letra los escritos. Esos fueron entonces los escritos encontrados más o menos en esta línea temporal por Erasmo. ¿Qué hizo entonces Erasmo? Pues unificó el Nuevo Testamento desde esos 6 manuscritos tardíos, obviamente porque ustedes habrán visto imágenes como la primera imagen de esta presentación, donde son unos pedazos como rompecabezas, fragmentos, algunos libros enteros que fueron deteriorados por el tiempo y que él empezó a reunir, de tal manera que no existía un conjunto desde Mateo hasta Apocalipsis completo, y el trabajo de Erasmo fue juntar cada uno de ellos. De esta versión griega se tradujo la Biblia de Martín Lutero, también el trabajo de Ulrico Zwinglio, impresa en Zurich, que fue la versión también King James, la Casiodra de Reina, y estos fueron traducidos o tradujeron huyendo del papado en una persecución. Y estos eran ex sacerdotes católicos, es decir, que parte de la traducción tiene el velo católico. Por su antigüedad no se contaba con los descubrimientos arqueológicos que hoy tenemos, sobre todo uno de los más importantes, todos los rollos descubiertos en las cuevas de Qumran. El texto crítico. El texto crítico es basado en todo lo disponible, ya no solamente en 6 pergaminos. Entonces, este se ocupa de identificar todas las variantes textuales, que más adelante vamos a ver qué son, en los manuscritos más amplios y más extensos que los que Erasmo tenía. Los escribas pueden hacer alteraciones al copiar manuscritos a mano, insertando cualquier tipo de comentario que ellos crean que pueda ayudar al lector para poder entender de qué se está hablando. Un ejemplo de esto es cuando nos dice en el Nuevo Testamento se acercaba la fiesta de la Pascua, que era una fiesta judía. Ese comentario es agregado, dado que el Nuevo Testamento fue escrito para hebreos. Los hebreos sabían qué era la Pascua, pero cuando este escrito llegaba a alguien que no fuese hebreo, pues tenía que dar la explicación de que esa fiesta era una fiesta que los judíos acostumbraban celebrar. Entonces da una copia del manuscrito, varias o muchas copias, pero no el documento original. El crítico textual puede tratar de reconstruir el texto original, o lo que llamamos el autógrafo, lo más cercano posible al original. Entonces, comparando las diferentes copias, uno se puede dar cuenta y puede estudiar cómo llegar al texto tal cual como está, lo más limpio posible. Entonces, se pueden utilizar los mecanismos para identificar o reconstruir versiones intermedias del historial de la transcripción del documento. Esto lo hacen los expertos. Nosotros tenemos entonces, por ejemplo, del texto crítico, la Biblia latinoamericana, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente y la Biblia textual, que es la que nace directamente ya de este trabajo muy finalizado. Entonces el texto crítico tiene más de 5.800 manuscritos, desde el 125 después de Cristo y más allá. Entonces hay una cantidad de información por la cual nosotros podemos ver que no se puede manipular el texto, pero hay veces en que uno puede cómicamente decir que
cuando está leyendo el texto, ¿qué es lo que decía el texto? ¿Silbato o celibato? Porque hay variantes textuales y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, el texto recibido en 1516 DC, tenemos entonces la guía de Lutero, la guía de Tyndale, la guía del Oso y la guía del Cántaro de Cipriano Varela. La crítica textual de 1881 después de Cristo, tenemos entonces la guía de las Américas, la guía latinoamericana de hoy, la nueva versión internacional, la Reina Valera actualizada y la nueva traducción viviente. Recordemos que la Reina Valera actualizada tiene su última actualización en el 2015. Entonces, ¿cómo nacen las variantes textuales? Tenemos el autógrafo, es decir, el texto que escribió originalmente Mateo, Lucas, Marcos o Juan. Y este texto, yendo de mano en mano, los escribas y los copistas empezaron a hacer una copia de cada uno de ellos. Pero de pronto, en ese proceso, hubo una variante. Entre más cercano sea una traducción al texto antiguo, hay más probabilidad de que sea más cercano y más idéntico al original. Se estima científicamente que el Nuevo Testamento es más del 99% fidedigno al original que escribieron los apóstoles o el rabino Pablo. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un texto o una variante que insertó uno de los copistas. Nosotros leemos en Mateo 25:35. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, énfasis agregado por mí, a quien ustedes asesinaban entre el santuario y el altar de los sacrificios. Nosotros vemos al profeta Zacarías, el escritor, el que se le atribuye el libro de Zacarías, que nos dice en el capítulo 1, versículo 1, en el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido. Hasta ahí nosotros podríamos suponer que es ese mismo, pero resulta que este no murió entre el santuario y el altar de los sacrificios. Pero en Segunda de Crónicas nos dice quién sí. Leemos en el capítulo 20, versículo 21, ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada, y por orden del rey lo mataron a pedradas entre el atrio del templo del Señor. Aquí vemos entonces específicamente ese comentario, como pudiera haber sido agregado por un copista que copia del griego a otro pergamino en griego, pero aumenta un comentario. El copista añadió hijo de Berequías con una nota al margen, pero Jesús nunca dijo hijo de Berequías. Y el siguiente copista entonces inserta el comentario. ¿Cómo se corrige? Es muy fácil, verificando los demás manuscritos disponibles en el momento. Entonces, de las copias que tenemos, ¿no todas dicen lo mismo? No, existen diferencias, como por ejemplo, faltas ortográficas y de copista entre los manuscritos, como lo que acabamos de ver. Alguien inserta un comentario y el siguiente lo mete dentro del texto. ¿Cuántas diferencias hay? Señores, más de 300,000 en el Nuevo Testamento. Entonces, si hay más de 300,000, ¿es la Biblia o el Nuevo Testamento confiable con más de 300,000 diferencias? Vamos a ver. Este es un ejemplo de número de variantes. En la copia 1, el copista coloca Dios es, se come la J, justo y justifica al que tiene fe en Cristo Jesús. Pero el segundo inserta la J y se come la U. Y empieza a haber una cantidad de variantes, tal vez por faltas ortográficas, o añaden palabras para darle sentido al texto, como por ejemplo la copia 3, Dios es justo, y sí, ese sí es añadido, justifica al que posee fe en Cristo Jesús, y así. Pero el original nos dice, Dios es justo y justifica al que tiene fe en Cristo Jesús. Hay 12 palabras y 24 diferencias. Pero esto no altera lo que está queriendo transmitir el autógrafo o el creador del texto. ¿Existen variantes graves? Un reducido grupo, entre el 0.25% y el 1%, tiene posibilidad
posibilidad de tener relevancia. Por ejemplo, en Marcos 9:29 dice, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración y añaden ayuno, respondió el Mesías. Pero en este caso sacar la palabra ayuno no haría ninguna diferencia en la necesidad de ayunar, más cuando en los otros evangelios se nos insta a eso. Apocalipsis 13:18 dice, en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, que pues es número de un ser humano, 666. Ese es, en algunos manuscritos no dice 666, sino 616. ¿Esto altera? No. De todas maneras será reconocible la famosa marca de la bestia. También tenemos la coma juanina, que es como lo más famoso que hemos podido encontrar dentro de estas variables, que es 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Si esta variable textual desapareciera, esto no podría negar los miles de pasajes que hay, aseverando la divinidad del Mesías, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. Entonces, ¿cuántas diferencias textuales hay? Hay muchas. ¿Qué tipos de diferencias? Mayormente irrelevantes. ¿Qué creencias importantes depende de estos pasajes con estas diferencias textuales? Ninguna, hermanos. Ninguna. La Biblia es un libro para estudiar y no solamente para una lectura ocasional de nuestro devocional diario. Hay que estudiarla profundamente, como los sabios de Berea. Quiero anexar unos datos curiosos de el viaje que Dios me permitió hacer a Israel, al Museo de los Rollos del Mar Muerto en Jerusalén, donde nosotros podemos ver en ese museo que el hallazgo más importante del siglo pasado, que son esas cuevas donde están los pergaminos en Qumran, nosotros tenemos libros copiados idénticos, 36 libros de Salmos, 30 libros del libro de Deuteronomio, 20 de Génesis, 21 de Isaías, todos iguales. Y hay diferentes copias de los demás libros. El Códice de Alepo es el más antiguo y completo manuscrito del Tanaj, es decir, del Antiguo Testamento, copiado en Tiberíades, Israel, considerada la versión más precisa del texto masorético. Si de pronto alguno de ustedes no conoce qué es el texto masorético o qué es un masoreta, más adelante se los voy a explicar. Pero nosotros encontramos que dos de los códices más importantes de la escritura hebrea o de la Biblia hebrea en el mundo son el código de San Petersburgo, conocido anteriormente con el códice de Leningrado, que data del siglo X-XI, probablemente copiado en Egipto, que hasta hoy en día es el manuscrito de la Biblia hebrea más antiguo y completo del mundo, que coincide con todos los fragmentos que hay dispersos en el mundo. Entonces, ¿qué es el texto masorético? El texto masorético viene de rabinos y escribas versados en idiomas bíblicos que compilaron. A esto se le llama Masorá, de la raíz hebrea masar, que significa transmitir, y equivale en castellano al trabajo de conservar íntegro el texto de la Biblia hebrea, del Tanaj, de los profetas, los escritos y la Torá. Específicamente, el texto ha sido transmitido de generación en generación con todo cuidado en la transcripción de técnicas especiales desarrolladas para evitar cualquier variación con el texto original. Para no decirlas todas, pero voy a citar un par. Primero, el copista que hacía la transcripción del texto tenía que contar, por ejemplo, cuántas letras Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, existían en una línea. Y al terminar de escribirla debía contar en la que él había escrito, a ver si coincidía la misma cantidad. Otra forma también es que cuando encontraran el nombre de Dios, el tetragramatón, el Yod Hei Vav Hei, ellos escribían el nombre, se lavaban sus vestidos, se bañaban ellos mismos y al vestirse continuaban nuevamente. Esto hacía
obviamente un momento de pausa, como lo que hacemos nosotros hoy, la pausa activa, y el cerebro nuevamente volvió a reconectarse. Entonces pueden encontrar varias cosas que ellos hacían en la red. La famosa Septuaginta o versión de los 70. El rey Ptolomeo decidió que para la Biblioteca de Alejandría, en los años 200 a.C., quería juntar los libros más importantes del mundo. Esta traducción fue realizada por 72 rabinos, 6 de cada tribu de Israel. Y estos tradujeron del hebreo al griego las escrituras hebreas, para poder que cada persona que se acercaba a la biblioteca tuviera acceso y entendiera la escritura y el texto hebreo. A finales del siglo XIX, Konstantin von Texenfort encontró el monasterio de Santa Catalina a los pies de Jebel el Musa, al sur de la península del Sinaí, un verdadero tesoro. Y es lo que hoy llamamos el Codex Sinaítico. Este biblista encontró en la biblioteca del monasterio un manuscrito bíblico de singular importancia, el Código Sinaítico del siglo IV, de la época bizantina, que contenía el texto griego de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento y la Biblia cristiana del Nuevo Testamento, junto con otros libros apócrifos. Por rara paradoja, el texto griego de la Biblia hebrea preservado en este manuscrito cristiano era la traducción de la Septuaginta o de los 70, la que pidió Ptolomeo, que ya hemos mencionado. Los judíos habían hecho en Alejandría, en Egipto, entre los siglos III al I. Entonces nosotros podemos derivar de todo esto que hemos visto que, a pesar de que no tenemos los textos originales de puño y letra de los apóstoles, los profetas, o inclusive del mismo Moisés, que son los denominados autógrafos, sí tenemos otros manuscritos cercanos al autógrafo. Tenemos la experiencia de los masoretas y tenemos todo el conocimiento de la carrera que tenían los escribas y los copistas, que eran gente estudiar una carrera, donde podemos ver el cuidado con que se trataba la escritura, la Sagrada Escritura, que es lo más importante para el pueblo hebreo y que debía ser lo más importante también para nosotros hoy. Y de esos manuscritos han salido las diferentes traducciones de la Escritura. Pero si usted quiere ir al original, hoy puede hacerlo gracias a que todos estos manuscritos están digitalizados y disponibles para el pueblo de hoy. En Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Mesías, el que está hablando, ¿de cuáles escrituras? De las escrituras hebreas, porque los evangelios no estaban escritos en ese momento. ¿Cuántas veces has alterado tú mismo la verdad bíblica añadiendo tus propios pensamientos, deseos y opiniones? Por ejemplo, cuando dicen no dejando de congregarnos, cuando nuestros gobiernos nos imponen que estemos en nuestras casas y no salgamos, entonces nosotros sí hacemos caso y nos metemos en nuestras casas y no nos congregamos, pero al terminar eso, ya tienes tanta pereza, estás tan acostumbrado a no congregarte, que tu propio deseo hace que ese pasaje que te dicen que no te dejes de congregar, lo pasas por alto y das solamente tu opinión. En el último gran día te presentarás ante Dios con excusas o con tu obediencia. Cuando venga el Mesías, ¿hallará fe en la tierra? Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba y suscríbete para más videos como este. Shalom.